Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, de acuerdo al horario en el que estén viendo este webinar. Les agradecemos su asistencia y les queremos compartir que hoy vamos a estar viendo el tema de liderazgo en la transformación digital. Para ello hemos invitado a Francisco Magaña. Él es fundador y director general de High Performance Coaching. Francisco es un coach de estrategia de negocios y liderazgo, y bueno, ha ayudado a muchísimas empresas durante más de 18 años en este tema. Por ello está invitado con nosotros el día de hoy, y hoy nos va a hablar de liderazgo. Y la idea es cómo lideramos la transformación digital y cómo estos dos conceptos se unen en un solo. Cuando hablamos del liderazgo de la transformación digital, normalmente pensamos en tecnología, pero es más bien el desarrollo de esas habilidades para poder liderarla. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Pues yo agradezco muchísimo la oportunidad de colaborar de esta manera con el ILTD. Gerardo es un experto en estos temas. Él es el fundador del Instituto Latinoamericano de Transformación Digital y como que se antoja que hace sentido trabajar cuestiones que han ayudado a empresas a ser mucho más exitosas, pero ya muy embebidas en el tema de transformación digital. Y es por eso que, bueno, para mí es un honor estar impartiendo este tema. Muy bien, Muchas Gerardo. gracias. Pues vamos a adelantarnos a la presentación si gustas. Perfecto, muchísimas gracias, Gerardo. Pues el tema es liderazgo, ¿no? Como lo comentaba Gerardo, aquí lo importante es que podemos hacer convivir ambas cosas, ¿no? El liderazgo de por sí en las empresas es algo muy, muy importante que tenemos siempre presente, pero no por eso vamos a dejar de lado que se puede integrar en cada una de las diferentes, digamos, disciplinas, ¿no? Entonces, en el tema de transformación digital, es muy importante entender en dónde estamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy es, primeramente, conocer nuestro estilo de liderazgo, porque todo el mundo tenemos un estilo particular de liderazgo. Otro es realizar el diagnóstico de nuestro estilo de liderazgo, identificar las fortalezas y debilidades de nuestro estilo, analizar las estrategias y habilidades necesarias para liderar en un entorno de transformación digital. ¿Ah? ¿Para qué? Para que demos este brinco en la organización. Y bueno, a lo largo de esta presentación que voy a tener el gusto de hacerles, la vamos a dividir en tres bloques, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a platicar de los conceptos básicos de liderazgo. Después haremos un pequeño test. Vamos a tener la oportunidad que ustedes interactúen con esta presentación y puedan hacer un test, un par de ellos, de hecho. Y al final vamos a cerrar con cómo se une todo, ¿no? La parte de liderazgo en transformación digital. Muy bien. Para empezar, vamos a partir con los elementos principales de la transformación digital. Y estos son, primero tenemos un bloque funcional que tiene que ver con el equipo, ¿no? ¿Qué tenemos que conseguir dentro del equipo? Como la comunicación, la gestión de la gente, de las interacciones y sobre todo tener educada a la gente para esta nueva transformación. Luego viene una parte importante que tiene que ver con la visión y el liderazgo, esta parte estratégica, ¿no? Porque no nada más se puede ser porque estemos evolucionando en este mundo hacia el mundo digital, sino que todo debe tener una visión, objetivos claros y cómo lo vamos a manejar, ¿no? Y todo tiene que ver con la experiencia que queremos generar en el cliente a través de nuestra propuesta de valor. Y como tercer bloque funcional es justamente esta experiencia de la que hablábamos. ¿Cómo la convierto al mundo digital? ¿Cómo me voy a preocupar para que mi tecnología, lejos de meterme el pie, al contrario, me ayude a ser mucho más eficiente en esta mejora de la experiencia del cliente? ¿Cómo voy a explotar esa información que voy a estar obteniendo de los clientes? Y sobre todo, ¿cómo voy a empezar a entender el comportamiento de mis clientes? ¿Para qué? Para yo ofrecerles cada día una experiencia mejor. Al final del día lo que buscamos en esta transformación digital es justamente eso, ¿no? Estar mejorando las experiencias de nuestros clientes. Y bueno, entonces entrando en materia, en temas de liderazgo, podemos ver que existen tres puntos muy importantes. Primero, es tener una visión actualizada. Hoy por hoy las cosas se hacen de una forma distinta. Y si bien, digamos que los temas de liderazgo desde la perspectiva del management probablemente no han cambiado, sino evolucionado, también necesitan cierta tropicalización y adaptación a este mundo digital. Otra parte importantísima del liderazgo es cómo le voy a hacer yo como líder de transformación digital para que los directivos me apoyen. Y una de las principales cosas por las que nos van a apoyar los directores es convertirnos en este agente de cambio. Este rol que hoy por hoy muy pocas empresas
Hay unas que ni siquiera lo tienen en el radar, que hace falta un líder de transformación digital. Entonces tendremos que, pues sí, lidiar con el cambio, pero para lidiar con el cambio y ser exitosos necesitamos entender muy bien cómo vamos a ejercer este liderazgo. Pero quizá todo el mundo tiene un concepto de liderazgo diferente. Entonces, no sé si se han hecho la pregunta, ¿qué es el liderazgo? ¿No? El liderazgo puede implicar diferentes cosas para diferentes organizaciones, incluso para diferentes personas. Y definiciones hay muchas, ¿no? Simplemente pongan liderazgo en Google y van a encontrar muchos hits. Pero a mí me gusta definir el liderazgo como esto. El liderazgo es como la belleza, ¿no? Eh, es difícil de definir claramente con palabras, pero cuando está presente se nota de inmediato. Y esto es lo que pasa en las organizaciones. Y no hablo solamente de la gente que trabaja en la organización, sino el conjunto de gente que una vez trabajando juntos hacen que la organización cause este mismo efecto en su industria. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, el liderazgo ya definido, podemos decir que es un conjunto de habilidades gerenciales, de management, directivas, que va a tener un individuo para influir de forma tal que las demás personas del mismo grupo van a sentirse comprometidos al logro de esos objetivos comunes. Entonces, tiene mucho que ver con cómo le hacemos para inspirar a la gente, porque otra cosa es ejercer un liderazgo coercitivo y decir, pues lo haces porque yo soy tu jefe. Y entonces no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y empezamos a manejar otro tipo de problemas de rotación. Ahora imagínense, normalmente eso sucede en cualquier rol de liderazgo. Ahora en un rol de liderazgo en donde vamos cuesta arriba porque hay que generar un cambio, como es la transformación digital, pues la cosa se pone más complicada, ¿no? Entonces, también el liderazgo es esta capacidad de delegar y de tomar la iniciativa, ¿no? De encabezar los esfuerzos para gestionar, promover, convocar, incentivar y motivar a todo un equipo de trabajo para que evaluemos un proyecto, le demos luz verde y lo llevamos a cabo. Pero esto sí, de forma eficaz y eficiente, es decir, que siempre estemos dando en el blanco y que lo podamos repetir consistentemente. Esto puede ser ya sea dentro de un proceso específico de la organización o en toda la estrategia de la organización. En los temas de transformación digital cobra una importancia fundamental que todo el mundo esté subido al barco, que todo el mundo entienda que vamos para allá. Y habrá miedos y habrá resistencias, pero que todo el mundo sepa que ese sueño que tenemos de que la compañía se convierta en, o que logre ser el líder de en tanto tiempo, se va a lograr a través de esta evolución que tenemos ahora hacia los medios digitales. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas capacidades de liderazgo, como de delegación y de toma de iniciativas, estamos quizá pensando en la persona que va a ser líder del equipo. Y les repito, la idea aquí es que no solamente sea una persona, sino que esa misma persona o estas mismas capacidades empiecen a generarse como una cultura dentro de una empresa. Y entonces, bueno, el liderazgo requiere ciertas habilidades. Primero que nada, podemos entender que está la influencia, es una habilidad importante. Esta influencia tiene que ver con cómo le vendo a esta persona esta idea para que sienta que es la mejor idea del mundo, porque no se me ocurrió a mí, sino que sienta que se le ocurrió a ella o que está muy alineada con su forma de ver la vida, de relacionarse con el entorno, con su forma de tomar decisiones en general. Esto es algo que los líderes tienen que desarrollar. Otro es el logro de objetivos, porque hay líderes que tienen muchas ideas, pero no tienen un plan claro en cómo vamos a hacerle para lograr los objetivos. Entonces es importante que los términos de eficacia y eficiencia estén bien entendidos por el tipo de liderazgo que estamos poniendo para que no se vuelva un derroche de recursos sin tener resultados claros, ¿no? Después es gestionar y es tomar la iniciativa a través del diálogo, a través de un poco del coaching que se hace, ¿no? Entendiendo por este concepto que no es el líder quien le va a decir a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino que va a ser parte de un esfuerzo y que dentro de este esfuerzo, entonces lo que va a lograr es que la gente se comprometa, entienda, aprenda y logre los resultados que estamos esperando en la empresa. Dentro de eso, nosotros podemos lograr muchísimo, ¿no? Si nosotros logramos que la gente
se comprometa con entender para dónde vamos, la gente también se va a comprometer con crecer lo suficiente para entender qué tiene que hacer y entonces que nos llevemos a todos a donde vamos, ¿no? Tenemos otra parte que es la convocación y de la capacidad o poder de convocatoria del líder es muy importante. Si el líder no tiene esta capacidad de convocar a la gente, probablemente sea un líder que sea apreciado por sus capacidades de manejo de ciertas situaciones, pero no va a ser un líder al que van a seguir por mucho tiempo. Esta es una situación que de repente en las empresas se da, que el líder no tiene poder de convocatoria, pero hay líderes muy buenos que saben manejar a su gente. Y entonces dicen, dentro de mi equipo, yo no tengo ese poder, pero tengo a estas personas que sí lo tienen, y entonces se apoyan sus personas, porque parte de ser líder es eso, entender que el líder no es el que lo sabe todo, pero sí el que sabe gestionar los recursos para obtener los resultados que estamos buscando. Y luego, promover y evaluar. Promover, esta es la idea, está alineada hacia nuestra visión y evaluemos cómo esto funciona. ¿Qué nos va a costar en términos de recursos, de tiempo, de curvas de aprendizaje? Pero evaluémoslo, no lo dejemos al aire y empecemos con una actitud negativa. El líder tiene mucho manejo de la actitud del equipo y la actitud del grupo, ¿no? Entonces, es súper, súper importante que tengamos presentes que aquí tenemos 6 características de un líder, 6 habilidades, y a lo mejor sabemos que en alguna no está cumpliendo al 100% porque no es una de sus habilidades desarrolladas, pero acuérdense que el líder se debe también a su equipo. Si el líder por sí solo no tiene bien desarrollada esa parte, pero tiene un buen manejo de su equipo, muy probablemente va a lograr cubrir con todas estas habilidades para subir el desempeño del equipo. Si se dan cuenta, las funciones de líder son súper importantes en las empresas. Si nos ponemos a pensar, ¿qué espero que haga el líder? ¿Cuáles quiero yo que sean las funciones que él tenga día a día? ¿Cómo le vamos a hacer para entender que el líder no tiene que estar arremangándose todo el tiempo? Que a lo mejor su trabajo va a ser más estratégico, a lo mejor su trabajo en algunos momentos va a ser más inspirador, más transformador. Entonces tenemos que entender que en ese sentido el líder debe de crear una visión inspiradora, ¿no? Es decir, este es el futuro y este es el futuro a donde vamos, porque está alineado con lo que tú piensas, en lo que tú tienes pensado para tu vida, ¿no? Está alineado con lo que la organización busca, ¿no? Entonces, no solamente es aquí está, léelo en tu manual de que te doy cuando entras a la empresa, sino que realmente inspire a la gente a entender por qué vienen todos los días a trabajar. Segunda, es motivar a este equipo para comprometerse a esa visión y que ellos entiendan, mi granito de arena tiene que ver más con mi vida que con solamente las funciones que desempeño en la empresa. Es decir, no se trata de pensar en las actividades, sino en los logros que eso deja, ¿no? En los objetivos del grupo que estamos obteniendo de manera conjunta. También es administrar cómo se logran estos objetivos y evitar que la gente se queme en el proceso. Hay elementos en una empresa que de repente son gente que siente que estar ocupada es ser productiva y no necesariamente es así. Y hay veces que se vuelven productivos en el momento en el que pueden estar apoyando en diferentes áreas en donde sus habilidades se requieren más, ¿no? Entonces, saber gestionar esto y saber hacer entender a la gente, ok, sabes que ahora te necesito supervisando esta parte, no quiero que metas toda la mano, ¿por qué? Porque el día de mañana estas 2 personas que te están apoyando se van a hacer cargo operativamente y aquí te quiero un poquitito más en la parte de supervisión. Hay veces que a la gente le cuesta trabajar eso. El líder tiene esa función, ¿no? De lograr que esta transición se dé de manera correcta. Y bueno, esto hace que el líder esté todos los días alimentando y construyendo a todo tipo de trabajo para que todos los días tengan claro que los objetivos que ellos ya tienen ahí, que ellos conocen, y que inclusive en muchas ocasiones que ellos mismos se han puesto, están muy alineados con hacia dónde vamos y que si uno de ellos, un objetivo no se cumple, pues le pega en general a los objetivos de toda la empresa, ¿no? Entonces, el líder tiene que preocuparse por eso
y sobre todo entenderlos las necesidades de su equipo y las necesidades de la estrategia que están siguiendo. Porque el líder puede decir, no, bueno, vamos a echarle ganas y se vuelve una porrista. Pero el problema es, pues sí, echamos ganas, pero necesitamos esto, necesitamos una nueva visión. ¿Sabes qué? No estamos llegando a un mercado porque estamos fuera de redes sociales o no sabemos cómo manejarlos, ¿no? Entonces, si, el líder tiene que lograr hacer ese estiramiento internamente para lograr que la gente tenga las herramientas que necesita para ser exitoso, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, Gerardo, de tu experiencia que has tenido, ¿cuál sería el punto más importante que tú consideres, pues ha hecho exitosas a las empresas en este paso a la transformación digital? Vería varios puntos. El primero sería desarrollar una visión, ¿no? Parte de la estrategia de liderazgo de la transformación digital es transmitir esa visión y como tú dices, inspirar a los equipos, ¿no? Establecer esas relaciones con los tomadores de decisiones al transmitirles esa visión para poder ir sumando esfuerzos, ¿no? Y ir unificando esa visión y, ¿por qué no?, inspirarlos, ¿no?, a desarrollarla. Entonces, yo creo que parte fundamental es crear una visión bien estructurada, bien clara acerca de qué queremos con la transformación digital y convencer a los equipos, ¿no?, a los involucrados. Y una recomendación que nosotros siempre hacemos es tratar de crear un comité de innovación en donde justamente una persona, aunque como comentabas, no necesariamente es el nombrado, ¿no? Es decir, el líder no necesariamente está nombrado, pero es Sí, quien mueve todas esas voluntades para poder hacer realidad las cosas. Entonces, un catalizador puede ser el comité de innovación dentro de la organización y eso ayuda mucho a poder transmitir o ejercer ese liderazgo para la transformación digital. exactamente. Sí, definitivamente, tener una visión clara ayuda mucho al equipo a saber qué es mi día a día, o sea, como para qué estoy haciendo esto. No importa qué tan simple o qué tan complicado sea ese día, ¿no? Muy bien. Los estilos del comportamiento DISC, que es esta prueba que nos sirven para facilitar la empatía, la comunicación a otro nivel, sobre todo para negociar en diferentes términos. Cuando yo sé qué le gusta, qué le duele, qué lo mueve a mi interlocutor, estoy en mejores términos para negociar, pero no para ganar la negociación, sino para que ambos ganemos, no para aplastarlos, sino para que ambos ganen. Y también es para identificar las fortalezas en mi equipo de trabajo. Si yo voy a ser un líder en mi equipo de trabajo, manejar este tipo de estilo de comportamiento y entender el de los demás me permite saber cómo puedo hacer que el equipo dé su mayor desempeño en base a sus más grandes capacidades. Y también manejar objeciones de manera efectiva. No podemos llegar con todo el mundo y llegar, ay, discúlpame, sí, no, pues fíjate que yo pensé que era buena opción. No a todo el mundo le gusta esto. A lo mejor hay gente que le gusta ir al punto y decir, a ver, dime los pros y los contras. A lo mejor alguien me pedirá, no, no, a ver, yo necesito estudios y respaldo y bibliografía para esto. A lo mejor alguien dirá, mira, me caíste bien y te voy a creer. Depende de con quién estemos, tenemos que saber qué tipo de estilo podríamos utilizar para ser eficientes en esa interacción y en los resultados que estemos esperando de esa interacción. Existe por ahí una regla de oro que mucha gente, cuando yo pongo estas preguntas de repente en diferentes dinámicas, todo el mundo me dice, sí, la regla de oro funciona, trata a los demás como tú quieres ser tratado. Y entonces viene el comentario del lado negativo, ¿no? Y no negativo en el mal aspecto, sino es que a mí no me gustaría que me hicieran algo que yo no quiero. Entonces, ahí estamos hablando del lado negativo. Entonces, trato a la gente como a mí me gusta que me traten, del lado positivo. ¿Qué va a suceder? Que a lo mejor vamos a tener éxito con esta regla de oro en un porcentaje, pero seguramente va a ser en un porcentaje menor que el 100%. Porque a lo mejor a la gente que yo trato como a mí me gusta, le va a gustar siempre y cuando sea una persona que se comporte como yo y que reaccione como yo y que tenga esa afinidad con lo que a mí me gusta en el trato. ¿Qué pasa con las personas que no son así? Es más, ¿qué pasa con las personas que son totalmente opuestas? Esta regla de oro no aplica tanto para el líder.
Pero no se preocupen porque existe una regla arriba de la de oro, que es la regla de platino, que dice, trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Si estás con una persona que le urge información para poder tomar una decisión, entonces, por favor, no le digas, confía en mí, mira, yo soy bien buena onda y por eso deberías de tomar la decisión. No va a servir. A lo mejor a ti te funciona, pero a él no. Con él es, mira, ¿sabes qué? Los últimos estudios arrojan esto y tu probabilidad de éxito es tal. O no lleguen con la persona que es explosiva y que necesita resultados diciéndole, ay, fíjate que tengo mucho miedo de decirte esto porque no sé cómo vayas a reaccionar y entonces mejor te cuento otra cosa antes porque entonces lo van a hacer perder los estribos. A esta persona hay que ir directamente y decirle, sabes que la situación es esta, el daño está hecho, pero esta es mi opción para ponerle una solución, orientación a resultados. De esto va la regla de platino. Como les decía yo, cada estilo de comportamiento tiene que ver con un estilo de liderazgo. Y si bien ahorita ustedes ya realizaron este test del estilo de comportamiento, les tengo otro test que tiene que ver con el estilo de liderazgo. Y este es un modelo que trae Robert Blake y Ian Bolton y tiene que ver con un modelo de liderazgo que se ha utilizado a lo largo de muchos años, desde los 60, pero que ha venido evolucionando, en donde identificamos los estilos de liderazgo también en base a nuestra orientación hacia las tareas, hacia la gente, etcétera. Esta teoría ya va creciendo porque cada vez más empresas que lo adoptan ven que necesita transformarse en algo más, pero las bases son buenísimas. En ese sentido, les voy a dejar también por aquí una manera de escanearlo para que hagan este test. Y rápidamente aquí en la gráfica que les muestro, se denotan dos ejes. En el eje de abajo tenemos el enfoque hacia la gente y en el eje vertical de las yes tenemos el enfoque hacia las actividades. Así como en los estilos de comportamiento hay gente más orientada a actividades y hay gente más orientada a las relaciones interpersonales, los estilos de liderazgo también es ahí donde se unen, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, un liderazgo improvisado en donde de repente no hay mucho enfoque en ambas cosas. Un liderazgo totalmente orientado a las tareas y a los resultados es autoritario. No me importa si tú tienes un programa personal, tú me cumples. Estas frases de aquí a la empresa no vienes a ser amigos, vienes a trabajar, vienen de un liderazgo autoritario. O por el otro lado, un liderazgo del club social en donde todo el mundo se la pasa padrísimo, todo el mundo se sabe la vida de todos, pero si les preguntas, oye, ¿cuál es la visión de la empresa y cómo vamos en la última estrategia? Te dicen, ok, pues no sé, ¿qué te parece si en el próximo juego de cartas que tenemos mañana a las 6 de la tarde medio lo platicamos? Entonces es un liderazgo del club social muy orientado a las empresas, o un liderazgo a mitad de camino que no necesariamente es bueno o es malo, y un liderazgo de equipos, ¿no? En donde tenemos una fuerte orientación hacia el logro de los objetivos personales de la gente, pero sobre todo también que estén alineados a los logros de los objetivos de la empresa. Y entonces se antoja de repente pensar, pues vámonos por ese. La realidad de las cosas es que en el día a día tenemos que estar moviéndonos en estos estilos de liderazgo, porque todo esto es constantemente cambiante. Pero todos tenemos una base. Con el fundamento de su estilo de comportamiento, les invito a que ahora escaneen este código QR, hagan el test de liderazgo de Blake y Mutton, para que vean cómo está relacionado. Habrá resultados que les puedan sorprender, que puedan decir, oye, mira, yo salí como muy orientado a la gente, pero en este test salí como muy autoritario. Sí, porque tenemos diferentes roles y de repente cuando tenemos un rol de liderazgo en algún esfuerzo, nos convertimos en alguien más, porque utilizamos ciertas herramientas que son más efectivas en ese contexto. Pero a lo mejor en casa somos como más tranquilos o a lo mejor con los amigos somos de otra forma. No quiere decir que todo esté mal, no, no, simplemente es para que ustedes puedan mapear. Y esto les trae una respuesta interesante. ¿Cuál de estas herramientas que utilizo en otro contexto no estoy utilizando en mi contexto de líder? ¿Y cuál de esas me harían ser un mejor? A lo mejor podría ser un líder un poco más humano, o a lo mejor podría ser un líder un poco menos relajiento y más orientado a los resultados.
cómo traigo esas herramientas de otros contextos para poder ejercer el liderazgo que se requiere para lograr esta transformación de la empresa, ¿no? Les pongo aquí el código QR para que hagan el escaneo del mismo y hagan su test. Entonces, con esto ya tendríamos estos dos tests. Va a ser muy interesante. Los invitamos a que, si ustedes gustan, nos compartan sus resultados y qué comentario harían al entender esta combinación. Mira, yo salí dominante, pero con un estilo de liderazgo de equipos. ¿Qué te dice de ti? O yo salí con un estilo de liderazgo a medio camino. ¿Qué te dice de ti que podrías hacer al respecto? Nos encantaría tener sus respuestas. Muy bien. Para cerrar este tema de liderazgo, la pregunta que siempre se hace uno es, ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo que existe? Pues fíjense que es interesante. Las situaciones son distintas, las empresas son distintas y a lo largo de la vida útil de una empresa hay ciertas etapas que requieren distintos tipos de liderazgo. Es más, organizacionalmente, a diferentes niveles se necesitan diferentes tipos de liderazgo. Entonces, juzgar uno como el mejor, pues va a depender de algunas variables. Vemos aquí en la gráfica que tenemos los dos ejes, actividades y personas, y también tenemos ahí adicionalmente qué tanta autonomía y programabilidad da cierto estilo de liderazgo que tiene que ver con estos mismos dos ejes, ¿no? Entonces, si somos, por ejemplo, muy autoritarios, es muy programable lo que tenemos que hacer, pero hay poca autonomía. No quiero decir que sea malo, pero a lo mejor si tenemos una planta armadora de autos, pues tenemos que saber qué tiene que hacer cada quien y cuántas piezas por hora tenemos que tener con el número de recursos que contamos. Es así de fácil. No hay mucho que la gente pueda tener que hacer en términos de autonomía. Simplemente este es el proceso y hay que cumplirlo. Pero ¿qué pasa en una empresa en donde hay que ser creativo y hay que ser innovador? Pues aquí vamos a estar limitados, siempre vamos a estar limitados, ¿no? Entonces el liderazgo que se tendría que ejercer es diferente. ¿Qué pasa cuando tenemos poca programabilidad y poca autonomía? Bueno, normalmente son empresas en donde hay un alto índice de rotación. Y a lo mejor la gente ni siquiera nos sabe decir qué pasa. Simplemente dicen, no, sabes que me salió una mejor oportunidad. Y cuando nos dicen mejor, existe un juicio dentro de eso. Mejor comparado con qué, en qué te estás fijando. ¿Qué pasa cuando hay mucha autonomía, pero hay poca programabilidad? Bueno, pues hay empresas que adoran esto, ¿no? Una empresa de creatividad, una empresa de, por ejemplo, mercadotecnia digital, eso es lo que buscan. Saben que entre más gente seamos mejor porque son muchas más ideas, que podemos tener como para dar diferentes tipos de resultados. Entonces, si empezamos a meterles mucha más programabilidad, los vamos a limitar. Pero ahí a lo mejor tendríamos que ver cómo le hacemos para gestionar a estos creativos. Esto nos puede llevar a un punto en donde seamos muy programables. Todas las metodologías ágiles hablan de eso. A ver, vamos a limitar este alcance a este tiempo y entonces vamos a hacer este sprint. Y ahí sí, todas las ideas valen, pero tienen este tiempo para que lo miramos, entonces veamos si podemos implementarlo. Entonces, ocupamos nuestros recursos de la mejor manera. Y entonces aquí, volviendo un poquitito a la gráfica que yo les mostraba, cuando tenemos este liderazgo autoritario, el enfoque está en las tareas y a lo mejor algunos miembros del equipo lo sentirían como muy frío. Si se crea este clima de, ok, vengo a chambear y se acabó. A lo mejor para ciertas aplicaciones es el mejor, puede ser. Cuando es improvisado, es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, si ustedes se acuerdan de las dependencias de gobierno de hace algunos años, algunas hoy todavía duele decirlo, pero es la realidad. La burocracia era mucho más marcada hace unos años. Ahorita hay algunas burocracias que siguen peor aún, pero tiene que ver con este liderazgo, ¿no? En donde no hay una visión clara, en donde no hay autonomía y en donde lo único que hay reglas, en donde inclusive te dan premios por llegar a la hora a tu trabajo, cuando tienes un contrato y lo tienes que cumplir. Cosas de este tipo, ¿no? Este liderazgo de mitad de camino es inconsistente en el enfoque. En algunas ocasiones puede causar confusión, porque el equipo dice, bueno, a veces eres rudo, a veces eres muy buena onda, y no sé con quién estoy tratando, entonces esto me da incertidumbre. Esta incertidumbre puede generar rotación o algo muy positivo. Puede generar que nuestro equipo diga, a ver, estimado líder, necesitamos saber a dónde vamos.
Y entonces, si el líder tiene la capacidad, puede decir, bueno, ¿y tú a dónde quieres ir? ¿Y cómo pretendes lograrlo? Ahora, ¿cómo ves dentro de esta empresa o a través de esta empresa que tú puedas lograr este tipo de metas? Nos movemos a este liderazgo de equipo. O podemos caer al liderazgo del club social en decir, ¿sabes qué? Mira, tranquilo, vamos a platicarlo en una cenita y todos felices y contentos, porque aquí lo más importante es que ustedes estén felices. Existen empresas en donde está comprobado que si el empleado no está contento, lo que transmite a sus clientes es exactamente lo mismo, en donde esta capa que hay entre el cliente final y la empresa es muy delgada. Esto se permea. Tenemos que buscar este balance, no caer en el club social, porque perdemos efectividad, pero sí tenerlo en cuenta. Y entonces llegamos al liderazgo de equipo, ¿sí? En donde tenemos este balance, en donde tenemos esta forma madura de liderar, y madura en el sentido de centrada. Sabemos en qué momento tenemos, hay épocas en donde hay que trabajar más, en donde tenemos resultados que entregar en menos tiempo con los mismos recursos, y entonces que la gente se comprometa a hacerlo. Pero también se genera este clima laboral en donde, a ver, ustedes saben que cuando esto baje, vamos a dar espacio a sus ideas, porque ustedes también son parte de, pues, de que esto crezca, ¿no? Entonces la gente se compromete mucho y empiezan a dar mucho más. ¿Cómo le hacemos? Quizá la mejor fórmula es predicar con el ejemplo. ¿Cómo nos movemos hacia allá? Vamos a estar ahí en medio gravitando en base a las creencias, a la pasión que nosotros estemos comunicándole al equipo de trabajo y al poder de convencimiento que haya. Pero mucho del poder de convencimiento está del lado de ellos. Yo te expongo las cosas y te inspiro para que tú solo te convenzas. Mentira que uno los convenza, ¿no? Hay que saber cómo ponerlo para que ellos tomen esta decisión. Y acuérdense que hay muchos tipos de líderes. Si ustedes eligen qué tipo de líder quieren ser. Hay líderes con una actitud muy positiva, hay líderes con una actitud muy negativa, pero aún así son líderes. El liderazgo que ustedes elijan tiene mucho que ver con a dónde quieren llegar, qué quieren lograr con todo esto. ¿Qué te parece, Gerardo? Y bueno, algo también, el conocimiento del negocio al final nos va a permitir también entender cómo nos adaptamos como líderes dentro de la organización, ¿no? Entonces, importantísimo todo lo que nos estás platicando para poder transmitirlo o adaptarlo al tema de la transformación digital de la organización. Exactamente. No, y como les decía, el liderazgo como tal viene de nosotros, ¿no? Como seres humanos. El chiste es que muchas veces no sabemos cómo aplicarlo, porque no entendemos bien el tamaño del reto, o más bien no entendemos bien las habilidades que tenemos en nuestro propio estilo de liderazgo para sacarles todo el provecho enfrente del reto que tenemos. Entonces es bien importante también que tengamos ese mapeo de, pues, de dónde, es decir, cuáles son las bases de mi liderazgo, o sea, con qué ya vengo equipado y en qué me tengo que preparar más. Entonces, aquí el mapeo de toda la parte de estilos de comportamiento DIS con los estilos de liderazgo que estábamos viendo. Y entonces tenemos que ahí, para aquellos que salieron dominantes en su test, el liderazgo que naturalmente les sería más fácil ejercer es el liderazgo que tiene que ver con las transacciones, el liderazgo transaccional, que tiene que ver con el control. ¿Por qué? Porque a los dominantes, pues discúlpenos, pero nos gusta mucho tener el control. Así es, no es bueno ni es malo, es lo que hay, así es. Entonces, bueno, nosotros nos gusta tener el control, entonces ejercer el control a veces puede ser dictatorial. Muchas veces muchas empresas han implementado premios y castigos, y por eso les mencionaba esto de, si llegas todos los días a tu hora, entonces te voy a dar un premio. A ver, espérame, pues si tú estuvieras comprometido, sabrías que llegar a tu hora, aparte de que es tu obligación por contrato, pues puede hacer que el desempeño de todos siempre siga en cierto nivel, ¿no? Pero bueno, dependiendo del tipo de liderazgo, es justamente lo que vamos a obtener, ¿no? Roles y responsabilidades están pues, claramente definidos. Tú llegas hasta aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando ejercemos este tipo de liderazgo hay una programabilidad? Y esta programabilidad tiene que ver con tiempos y recursos. También hay poco desarrollo de la gente, porque este liderazgo es buenísimo
para equipos que realizan tareas repetitivas, ajá, en donde estamos buscando un mismo estándar de calidad en la mayoría de las veces. Entonces, hay veces que el ambiente laboral se vuelve tenso, ¿no? Y que la rotación se convierte en un problema importante, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, eh, tómenlo, ¿no? Ustedes como dominantes, este es el liderazgo que fácilmente se les va a dar. Ustedes juzguen si es el mejor en cada caso, ¿no? Luego, ¿qué pasa con el liderazgo que ejerce la gente influyente? Normalmente se les va a dar el liderazgo carismático, porque son populares, les gusta estar bajo la cámara, tienen muchos amigos, se les facilita muchísimo la interrelación personal, ¿no? A veces, por esta popularidad que tienen, llegan a poder crear cierta dependencia del equipo a nivel inspiración, ¿no? E inclusive pasa esto de que, oye, pues mira, sí estamos trabajando, pero como que no es lo mismo si no está él, ¿no? Entonces, es importante saber también delegar en ese aspecto, que la gente se sienta segura que tienen la autonomía para salir adelante, ¿no? Esta es muy buena, el liderazgo carismático sirve para a largo plazo. Entonces, para proyectos de largo plazo también es muy bueno echar mano de este tipo de liderazgo. El equipo normalmente está contento, está satisfecho, se siente con una visión y con algo por lograr. Y hay veces que el equipo ve más por el líder que por los logros de la empresa. Entonces, mucho cuidado por ahí, ¿no? Se ve, no, pues sabes que vamos a hacerlo porque hay que echarle la mano a él. Y de repente el líder cambia de funciones de área o de empresa y entonces el grupo de trabajo siente que ya no sabe para dónde voltear porque es al líder a quien identifica como su visión y no a la visión de la empresa. Entonces es una de las cosas que hay que cuidar en este tipo de liderazgo. Luego tenemos el liderazgo participativo que tienen las personas que se ven como estables. Un consenso en donde hay una democracia, en donde yo no impongo nada, porque pues, todos somos un equipo, la opinión de todos vale, y muchas veces el propio líder no lo dice, pero dentro dice la opinión de todos vale más que la de mi persona, ¿no? Entonces, aquí la idea es hacer un consenso, la gente está muy contenta, pero el problema es que la toma de decisiones se lleva tiempo porque pues el líder quiere tener contentos a todos y no necesariamente pasa, ¿no? Muy bien. Entonces, existe también el liderazgo burocrático. Cuando somos concienzudos, queremos estar como muy apegados a, ¿cómo decirlo? A las reglas, a las normas, a los estándares, a todo este tipo de situaciones. Entonces, este tipo de liderazgo lleva mucho a procesos muy largos, ¿no? Entonces, se añaden comités, se añade burocracia, se añaden formatos, se añaden muchas cosas que hacen que las cosas se tarden más, ¿no? Entonces, si eres concienzudo, te va a facilitar ser así. Entonces, en proyectos que requieran de un alto estándar de calidad de entrega, entonces sí necesitamos tener cierto tipo de burocracia, ¿no? Por ejemplo, en temas que tengan que ver con finanzas, ¿sí? Bancarios, hay reglas que se tienen que cumplir, no te las puedes brincar. Y entonces, cuando tenemos un líder muy laxo, muy carismático, muy participativo, de repente por quedar bien con el equipo de trabajo puede brincarse las reglas y puede poner en riesgo una estrategia completa de la empresa. Entonces ahí es donde tenemos que, a ver, esto tiene que ser de esta forma, ¿no? Entonces esa es la importancia de este tipo de liderazgo. Luego tenemos el liderazgo, déjalo ser, ¿no? Perdón, el liderazgo servicial. En los amigos estables, el líder de repente se comporta como la persona que hace todo por su equipo. ¿Qué necesita? Entonces se vuelca mucho más a las necesidades del equipo que a los objetivos de la empresa. Entonces, mucho cuidado porque podemos caer en eso. Obviamente el equipo lo va a amar, pero muchas veces por ser muy servicial deja de ver los objetivos de la empresa. Estos son tipos de
líderes que les gusta estar detrás de las cámaras, no les gusta el foco de atención, ¿no? Ahora bien, tenemos el liderazgo déjalo ser, que es muy del líder, en donde pues solamente se enfoca en, a ver, funciona, bien, ¿estás contento? Perfecto, ¿me estás dando el desempeño? Muy bien, perfecto, vamos a darle así. Y no te voy a decir nada, no me voy a meter contigo, tú hazlo. Funciona en algunos tipos de empresas en donde se requiere de esta autonomía para el crecimiento de la gente, en donde si no lo hacemos, de repente la gente se siente oprimida y no da resultados. Olvídense que se sienta oprimida, sino que el resultado no se está dando. Es decir, son empresas en donde el resultado depende del crecimiento profesional que esté percibiendo nuestra gente. Entonces, de repente es demasiado light, de repente es muy ausente, ¿no? Y si el equipo es muy disciplinado, funciona de maravilla, porque es una máquina, ¿no? Pero si el equipo de repente no es tan disciplinado, tenemos gente junior que necesita cierta guía, este liderazgo es una buena receta para estar entretenidos y no lograr los resultados, ¿no? Entonces, pues ahí tienen más o menos ya mapeados los diferentes estilos, ¿no? Qué es lo que tenemos. Y pues quizá lo que seguiría sería entender eh, cómo yo me siento gravitando en todos estos. Porque al final del día, como yo les decía, dependiendo de la situación, el liderazgo que tengamos que ejercer va a tener que exigir de ciertas habilidades que no necesariamente practicamos todos los días, ¿no? Y nuestro estilo de comportamiento, pues a veces nos traiciona. Existe un liderazgo que es el liderazgo transformacional. Y este liderazgo es inspirador, es motivante, es decir, tiene una parte que conecta con la parte humana de la gente, pero tiene un alto nivel de compromiso a nivel personal y a nivel disciplina y a nivel logros y objetivos claramente definidos. Hay un balance muy bueno entre las actividades y el bienestar del equipo, ¿no? Existe esto, o sea, sí hay la confianza de decir, ¿sabes qué? Hoy vengo con mucha más pila y aunque yo sé que a lo mejor me vas a prohibir quedarme más horas para trabajar, dame la oportunidad de crecer en ese sentido y se vale. Pero también se vale decir, ¿sabes qué? Hoy traigo un problema que no me está permitiendo concentrarme, mañana voy a estar aquí al 100% y se vale. ¿Por qué? Porque hay ese balance, ¿no? Entonces, el líder necesariamente es entusiasta, es inspirador, le gusta este tipo de cuestiones. Aquí lo interesante, el equipo nunca pierda de vista la visión de la empresa para que cuando este líder transformacional empiece a levitar, lo detengan y le digan, a ver, espérame tantito, los pies en la tierra, vamos bien y aquí está todo, ¿no? En mi experiencia con las empresas, las que han implementado exitosamente el liderazgo transformacional han tenido un éxito abrumador comparado con la de otras empresas. Entonces, creo que esa es la forma. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ¿quién da lugar al liderazgo transformacional? O sea, ¿de dónde sale el liderazgo transformacional? Este es un concepto que desarrolló un premio Pulitzer nada más, ¿no? James McGregor Burns, ¿no? Y él define a este liderazgo como la capacidad que tienen algunas personas, fíjense muy bien, eh, con una fuerte visión, una visión muy clara, que tienen una personalidad que los distingue, ¿no? Y que tiene esta capacidad de cambiar la percepción y motivación de los demás para lograr un cambio dentro de una organización. Y entonces, James McGregor decía, es algo que algunos tienen. Y yo me atrevo a decir, es algo que todos tenemos, pero que no hemos desarrollado, ¿sí? Entonces, el liderazgo transformacional se puede desarrollar. El asunto es que, digamos que no ha tenido tanta popularidad o tanta documentación de que se implementó y dio estos resultados. Y venimos también de muchas industrias que dieron lugar a lo que es una economía basadas en la manufactura de partes y la multiplicación de productos, ¿no? La banca digital, en donde
mucho del trabajo es intangible, ajá, y mucho del valor que tenemos que generar para nuestros prospectos, ya no para nuestros clientes, ajá, implica un alto compromiso, inclusive una alta inversión en recursos de gente, de tiempo, de ideas, ajá, para poder entonces estar generando una experiencia. Si se fijan, el enfoque es totalmente diferente y es por eso que hoy por hoy el liderazgo transformacional está cobrando tanta importancia, porque se acopla perfectamente a este mundo que está en plena transformación digital. Ajá. Y acá los componentes de este liderazgo son, primeramente, que hay una estimulación intelectual, es decir, el líder va a lograr que la gente se interese, que diga, ok, esto me pone a pensar, me pone a crear ideas, que haya una influencia en la organización, es decir, está perfectamente bien vendida la idea a diferentes niveles organizacionales para poder lograr el apoyo de la gente, ¿no? Hay una inspiración y una motivación, porque el líder lo cree tanto digamos que tiene una visión clara de cómo sería ese futuro que contagia esa motivación ante los demás. Y muchos se quedan en estas tres. Y es triste verlo porque de repente dices, oye, la idea es buena, pero como que no me hace clic. Y cuando eres un tomador de decisiones dices, sí, pero yo estoy viendo también este riesgo y también este otro. Y a lo mejor lo estás viendo, sí, porque existe, pero mucho más se te está subrayando porque al momento de comunicar estas grandes ideas por parte del líder, está fallando, ¿no? No está pudiendo comunicarte a lo mejor en tu idioma. Si tú eres una persona de números y de hechos y te lo habla del corazón, pues no te va a servir. Si por el otro lado eres una persona muy orientada a que tu gente esté feliz y te habla solamente de resultados y de estadísticas y de logros, tampoco te va a hacer clic. Entonces, el líder tiene que tener esta capacidad de entender cómo lo comunica a las diferentes audiencias. Y esto es algo que comentaba acerca de cómo ser efectivo en lograr que todo el mundo se suba al barco. ¿Cómo ha sido en términos de liderazgo transformacional? Me gustaría a lo mejor referenciar un poco a Simon Sinek, ¿no? Él platica mucho de Martin Luther King, ¿no? Y dice, él no dijo tengo un plan, él dijo tengo un sueño, ¿no? Exactamente. Entonces, la importancia de transmitir una visión, ¿no? De inspirar y motivar, pero pues, de tener un equipo que se comprometa, ¿no? Con esa visión. Y justamente el siguiente punto es un equipo comprometido con una visión que identifican incluso más grande que ellos mismos, ¿no? Es un equipo que logrará resultados increíbles. Entonces, Exacto. es parte, ¿no? Del líder de poderlos involucrar y comprometer con esa visión mayor que el propio equipo, ¿no? Y en el tema de la transformación digital, debemos justamente, creo que debemos de nacer como líderes inspirando a las áreas directivas. Ese será nuestro principal trabajo para poder tomar el primer paso. Entonces, inspirarlos, y reitero el tema de la visión, para que ellos tomen la decisión y digan, bueno, vamos a aprobar presupuestos, porque al final nunca va a suceder, ¿no? Si no los inspiramos para la autorización de presupuestos, pues nunca va a suceder este cambio. Entonces, creo que ese es uno de los principales, o debería ser una de las principales habilidades que debemos desarrollar, y ya después, obviamente, estar bien soportados por un equipo bien inspirado y bien motivado y bien liderado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y acabas de mencionar quizás los elementos clave, los resumiste muy bien. Este liderazgo es tener una comunicación efectiva, pero sobre todo no nada más se trata de comunicar de manera efectiva, sino de inspirar y motivar, ¿no? Y hacer que la gente se identifique con la causa, porque eso es lo que genera la influencia en la organización. Y una vez que tienes la influencia, las cosas empiezan a caminar solitas, ¿no? Muy bien. Yo hasta aquí he platicado en términos de liderazgo y cómo se ha implementado en las empresas y tú has complementado muy bien en esta parte de la transformación digital. Lo que tenemos más adelante tiene mucho que ver con lo que tú eres experto, Gerardo, el liderazgo en empresas que están en plena transformación digital. En este momento te cedo yo la palabra y adelante con tu presentación. Muchas gracias.
excelentes conceptos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la tecnología. Entonces, creo que existe un concepto, cuando hablamos de transformación digital, una idea, ¿no? De que estamos hablando exclusivamente de tecnología y la verdad trato siempre de transmitir la idea de que no, ¿no? Hablamos normalmente de los tres pilares de la transformación digital, en donde decimos que la transformación digital se compone de los procesos, ¿no? De las personas, y simplemente la tecnología es el hilo conductor que hace realidad esta transformación. Entonces, de igual forma como hablamos de estos procesos y de estas personas deben de tomar justamente ese rol de liderazgo, ¿no? Insisto, no estamos hablando de tecnología. Yo creo que lo primero que debemos de desarrollar justamente, regresando a los elementos de la transformación digital, es esa visión y liderazgo, ¿no? La visión, pues, la construimos, la transmitimos y ya vimos el estilo de liderazgo y cómo vamos a comunicarla y cómo vamos a inspirar, etcétera, ¿no? Pero esa visión debe de estar enfocada o basada en la experiencia de las personas, tanto nuestro cliente externo, ¿no? Nuestro cliente final, como nuestros colaboradores internos, ¿no? Entonces, esa visión la debemos de construir así, y bueno, ya elegiremos el estilo de liderazgo y podemos desarrollar todas esas habilidades para poderla hacer realidad. Posteriormente, digámosle, armar, el poder empoderar a un equipo que justamente lleve esa transformación a la realidad, ¿no? Es bien importante. Y entonces, justamente aquí decimos que debe estar centrado en la excelencia, ¿no? Entonces, tenemos que formar un grupo que debe ser multifuncional o multidisciplinario, ¿no? Que pueda aportar ideas, eh, que pueda incluso pensar un poquito fuera de la caja, como se dice, ¿no? Y que pueda innovar, ¿no? Que pueda ser disruptivo y bueno, definir esos roles y responsabilidades. Hoy el rol de la transformación digital no existe dentro de la organización, ¿no? Cuando tú haces una búsqueda de empleos, ¿no? De posiciones de trabajo, tal vez en OCC o LinkedIn, y pones gerente de transformación digital, lo que encuentras es gerente de e-commerce, ¿no? Gerente de marketing digital. Es decir, no hay roles desarrollados dentro de la organización para liderar la transformación digital. No es e-commerce, no es marketing digital, es decir, eso es un resultado de la transformación digital, pero no es en sí la transformación digital. Entonces, aprovechemos para tomar este rol dentro de la organización y posicionarnos como líderes dentro de la misma, ¿no? Definamos, digámosle, que debemos de tener una estructura organizacional bien definida, ¿no? Hay que tener un equipo calificado, hay que definir estrategias y tenemos algo que seguramente ustedes van a identificar como líderes de la transformación digital: que educar a la gente, que educar a los colaboradores, educar hacia las áreas directivas, educar hacia nuestros pares o nuestros peers, y educar hacia, digámosle, nuestro equipo o por las personas que somos responsables. No solo en el tema de cómo usar las herramientas, sino también en el tema de una visión conjunta. Es decir, tenemos que educar y transmitir acerca de la visión que la organización tiene para, digámosle, crecer, para ser más productivo, para poder ser más rentable. Tenemos que educarlos del negocio, ¿no? Es decir, no necesariamente porque estoy en otra área, no sé de qué se trata, no sé, el área de marketing digital o customer care. Debo de conocer todo el negocio para poder entenderlo y entonces entender y adoptar la estrategia de transformación digital, ¿no? Algo muy importante, ustedes como líderes, muchos de los líderes son aquellos directores de las áreas de TI o responsables de las áreas de TI, pero muchos no. Entonces, debe de existir esa asociación entre esa área de TI, ¿no? Y el líder de la transformación digital, para poder justamente tener esa misma visión, ¿no? Y poder, digámosle, tener bien claros los objetivos y desarrollar un plan estratégico de transformación digital conjunto
que simplemente nos permita a partir de esta visión poder ir completando el plan de acuerdo a los proyectos de mayor impacto dentro de la organización. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que considerar. Es muy emocionante y creo que también es un rol, ¿no?, que reta a las personas, reta a las organizaciones, y creemos que pues debemos de pues vamos, desarrollar estos líderes digitales, ¿no? Y por eso de hacer este evento, este webinar. Y adicionalmente les quiero transmitir que si registran por aquí en esta página donde están viendo esta grabación, les haremos llegar toda la información del curso de liderazgo de la transformación digital que hacemos en conjunto el instituto con Francisco Magaña y High Performance Coaching, para que puedan tener este tema. Adicionalmente, este es un extracto, digámosle, del módulo del Diplomado de Transformación Digital del Instituto. Entonces, nuestra función es desarrollar justamente estos líderes, y tenemos todos los elementos posibles para poderlo hacer. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece perfecto. Y bueno, pues encantados, ¿no? De poder estar apoyando en este esfuerzo del diplomado, porque como bien lo mencionas, Gerardo, el problema es que no existe el puesto, ¿no? Y al no existir una posición, porque también es muy dinámico, ¿no? Los alcances del término transformación digital, es difícil que la gente pueda decir, ¿cómo profesionalizo eso? ¿No? Entonces, de cualquier manera, saber que existe un diplomado que te va a preparar para estar listo, para liderar transformación digital, para establecer esta transformación dentro de la empresa, es algo que no tiene precio, ¿no? Entonces creo que es muy bueno el esfuerzo, y bueno, pues ahí estamos apoyando al instituto con esta iniciativa, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Si gustan contactar a Francisco, también está su acceso a redes sociales, principalmente LinkedIn, debajo de esta grabación. También está el acceso a High Performance Coaching, a sus redes sociales. De igual forma, si gustan contactarme a mí, es la misma metodología. Acá abajo nuestras ligas a nuestras redes sociales. Y por favor, si quieren compartirnos también su resultado de los tests, compártanlo en el post donde vieron esta grabación, ¿no? Para poder ir abriendo conversación, y por supuesto regístrense si quieren recibir la información del curso de liderazgo de la transformación digital impartido por Francisco Magaña de High Performance Coaching y por el Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital. Muchas gracias, agradecemos su asistencia, agradecemos a toda la audiencia. Buenos días, tardes o noches, y nos vemos en la próxima. Gracias, Francisco. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.